Hola, en este video vamos a resolver un problema de un sistema óptico formado por dos lentes convergentes. Damos paso a la lectura del enunciado. Nos dice que se tiene un sistema óptico centrado formado por dos lentes convergentes iguales de distancia focal de 10 milímetros. Es decir, como son convergentes, las distancias focales van a ser positivas y va a ser una distancia focal positiva de 10 milímetros para cada una de las lentes convergentes. Un objeto se sitúa a 15 milímetros a la izquierda de la primera lente. Calcular en el apartado A cuál tiene que ser la separación entre las lentes para que la imagen final del sistema sea real, derecha y 4 veces mayor que el objeto. ¿Cuál es la posición final de la imagen con respecto a la primera lente? En el apartado B nos piden, para la situación del apartado A, realizar un trazado de rayos que compruebe gráficamente los resultados. En el apartado C nos dicen que si solamente reducimos la distancia de separación entre las lentes a la tercera parte de la obtenida en A, ¿cuál será la nueva posición de la imagen final obtenida por las lentes? ¿Y cuáles son las características de esta imagen? Justificar la respuesta. Pasamos a la resolución. Dibujamos aquí en un sistema con un eje óptico en común porque ambas están centradas. Dibujamos la representación de dos lentes convergentes con una distancia de separación que es incógnita para nosotros, que tendremos que determinar. Anotamos los datos del problema. F1, focal de la lente 1 y focal de la lente 2 igual a 10 milímetros. Nosotros le damos el signo positivo porque se trata de lentes convergentes. Sabemos que la distancia objeto, desde el objeto hasta la primera lente, es de 15 milímetros. También le damos nosotros el signo. Si el objeto se encuentra en la zona de incidencia de la luz de este sistema, esa distancia objeto será positiva. Nos dicen que además el aumento de la imagen es de 4, que es derecha, así que nosotros le colocamos el signo de más 4, ¿ya? Si fuera invertida sería menos 4. Veamos lo que hace nuestra primera lente. Aplicamos la ecuación de Gauss, que nos dice que 1 partido de la distancia objeto. Reemplazamos enseguida el valor numérico. Distancia objeto 15 milímetros, más 1 partido de la distancia imagen con respecto a la primera lente, es igual a 1 partido por la focal de la primera lente, que son 10 milímetros. Despejamos ese 1', como diferencia el inverso de ese 1', diferencia entre el inverso de 10 menos el inverso de 15, sacamos mínimo común denominador, le damos la vuelta a esta fracción y obtenemos una distancia imagen que forma la primera lente del objeto de 30 milímetros. Calculemos el aumento lateral que genera la primera lente, como con signo cambiado aquí, negativo, distancia imagen partido de distancia objeto, ¿ya? Tendríamos menos 30 partido de 15 es igual a menos 2. Por tanto, la primera lente invierte la imagen. Segunda lente. Bueno, si esa distancia de separación entre ambas lentes, si la suponemos mayor que 30 centímetros, la distancia objeto será la diferencia entre la distancia X y la distancia imagen formada por la primera lente. ¿Qué tenemos aquí? Que la imagen que forma la primera lente del objeto se nos transforma en objeto para la segunda lente, ¿ya? Esa distancia imagen, si suponemos que X es mayor que 45, la vamos a suponer positiva, es decir, que esa imagen que ahora se nos transforma en objeto para la segunda lente está del lado de la zona de incidencia de la luz, ¿ya? Colocamos aquí la ecuación de la lente, reemplazando los valores numéricos, y tendríamos 1 partido de la distancia objeto, reemplazo X menos 30, más 1 partido de la distancia imagen que da la segunda lente, es igual a 1 partido de la distancia focal, ¿ya?
paso restando ambas fracciones para despejar S2', saco mínimo común denominador y damos vuelta a esta fracción obtenida y nos queda que S2' es 10 por x menos 30 dividido entre x menos 40, ¿ya? Es decir, queda en función de la distancia x de separación. Ahora, ese aumento lateral que da la segunda lente va a ser menos la distancia imagen dividido de la distancia objeto. Reemplazamos estos valores que vienen dados en función de x de S2' y de S2. Se nos va aquí el x menos 30 y nos queda menos 10 partido de x menos 40, ¿ya? Lo que nosotros tenemos como dato del enunciado del problema es que nuestro sistema tiene un aumento lateral total de más 4, ¿ya? Así que la multiplicación de las amplificaciones laterales parciales que da cada una de las lentes nos da la amplificación lateral total del sistema. Reemplazamos el valor aquí de M1, que es menos 2, por M2, que es menos 10 por x menos 40, y todo eso tiene que ser igual a más 4. De aquí la única incógnita es x, así que despejamos, es una ecuación de primer grado. X menos 40 es igual a 20 entre 4, que son 5, y nos queda una distancia de separación de 45 centímetros. ¿Ya? El resultado que nos dio nos da justamente una solución válida para una distancia de separación que es mayor que la distancia que es mayor que la distancia S1', ¿ya? Bueno, entonces hemos resuelto el primer apartado. Nos preguntan por la distancia de separación entre las lentes, que ha de ser de 45 milímetros, y queremos obtener la posición final de la lente de la imagen, con respecto a la primera lente, y tendríamos que a esa distancia S2', que la podemos calcular reemplazando el valor de x, nos da un valor de 30 milímetros. Es positiva, por tanto la imagen formada por el sistema es real, se encuentra en la zona de transmisión de la segunda lente. Y como nos preguntan por la posición de la imagen respecto a la primera lente, tendríamos que a los 30 milímetros sumarle la distancia de separación de 45 milímetros. Por tanto, nos da una distancia con respecto a la primera lente de 75 milímetros. En el segundo apartado nos piden realizar un bosquejo de rayos para encontrar la imagen final, ¿ya? Esto, bueno, si se hace bien hecho, habría que hacerlo en papel milimetrado, pero vamos a tratar de dibujarlo más o menos a escala. Tenemos eje óptico, tenemos ambas lentes separadas una cierta distancia de se supone que son 45 milímetros. Si ustedes lo quieren hacer a escala, coloquen 4,5 centímetros de distancia de separación. Cada uno de los focos de las dos lentes convergentes, colóquenlo a una distancia de era 1 centímetro, 10 milímetros para cada uno de ellos, y situamos el objeto a una distancia de 1,5 centímetros, que son 15 milímetros de la primera lente. Rayo que ingresa paralelo al eje óptico, al salir refractado de la lente pasa por el foco. Y aquel rayo que pasa por la punta del objeto y por el foco izquierdo de la lente sale paralelo. Aquí estaría formando una imagen que nos sirve de objeto para la segunda lente. Rayo que ingresa paralelo al eje óptico, al salir refractado pasa por el segundo foco, y rayo que pasa por el vértice no experimenta desviación alguna. Estarían convergiendo, cortando estas dos rectas en este punto. Por tanto, aquí se estaría formando la imagen, que sería derecha, aumentada y real. En el tercer apartado nos preguntan si
reducimos la distancia de separación entre las lentes a la tercera parte de la obtenida en el apartado A, que eran 45 milímetros, ¿cuál será la nueva posición de la imagen final obtenida por las lentes? Y además hay que decir cuáles son las características de esta nueva imagen, justificando la respuesta. Tenemos que este apartado nos dice que la distancia de separación se reduce a la tercera parte, por tanto son 15 milímetros. ¿Ya? Ya habíamos visto que la imagen formada por la primera lente se daba a una distancia de 30 milímetros de la primera lente. Así que, por tanto, esos 30 milímetros de la primera lente queda en la zona de transmisión de la segunda lente. Por tanto, se nos transforma en un objeto virtual para nuestra segunda lente. ¿Ya? Así que la distancia de separación, perdón, la distancia objeto S2 de esta imagen que se nos transformó en un objeto virtual es de 30 menos 15 con signo negativo. ¿Ya? Negativo porque está en la zona de transmisión. Eso nos da una distancia objeto para la segunda lente de menos 15 milímetros. La focal 2 sigue siendo la misma, es una lente convergente, así que reemplazamos los valores numéricos en la ecuación de la lente, despejamos el valor de S2' y nos da 6 milímetros, positivo. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que la imagen total en este caso va a ser real, es positiva, va a estar la imagen formada en la zona de transmisión de la segunda lente. Entonces, imagen formada por el sistema va a seguir siendo una imagen real. ¿Ya? Tenemos que el aumento lateral de la primera sigue siendo el mismo, no ha variado ni la focal de la primera lente ni la distancia objeto de la primera lente, pero sí cambia ahora el valor de el aumento lateral de esta segunda estación, que será menos S2' partido por S2. Reemplazamos acá con signo y todo, menos 6 milímetros dividido por S2, que es menos 15. Y esto nos da, negativo con negativo se nos hace positivo, nos da un valor de más 0,4. Así que si multiplicamos el aumento lateral dado por la primera, que es menos 2, por el aumento lateral dado por la segunda, nos da un valor de menos 0,8. Por tanto, la imagen obtenida en esta segunda estación va a ser una imagen disminuida porque el valor absoluto de m es menor que 1 y además es una imagen virtual, una imagen invertida, ¿no? Porque m es negativo, ¿ya? Así que la imagen final tenemos que va a ser real, porque ese 2' es positivo, va a ser disminuida en relación al tamaño del objeto, porque el valor absoluto de m es menor que 1, y es invertida porque tenemos que el signo nos da menor que 0, ¿ya? Entonces, de esta forma han cambiado las características de la imagen. Aquí podemos visualizar un trazado de rayos de un sistema de lentes en GeoGebra, donde la distancia de separación entre lentes es de 45 milímetros. La focal de la lente 1 y la lente 2 es positiva, son lentes convergentes de 10 centímetros. Entonces, acá tenemos que, bueno, los rayos aquí a considerar que pasan por las lentes son los rayos verde, rojo y azul. El que ingresa paralelo pasa por el foco, el que pasa por el vértice no experimenta un cambio en su dirección y aquel que pasa por el foco sale paralelo. Aquí estarían cortando, ¿ya? Por tanto, estos nos sirven de objeto para encontrar la imagen que da la primera lente se nos transforma en objeto. Por tanto, rayo que ingresa paralelo pasa por el foco de la segunda lente. Rayo que va hacia el vértice no experimenta desviación y rayo que pasa por el foco izquierdo sale paralelo. Todas cortan aquí, entonces podemos observar la imagen final, que si el objeto tenía una altura de 1
una altura de 1 unidad, la altura de la imagen es de 4 unidades, ¿ya?